847-333-9993. Listos para escuchar Palabra Viva con nosotros, nuestro amigo el profesor Magdiel Narváez. Buenos días. Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan Carlos. Bendiciones. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. La nota inicial, obviamente. El domingo estábamos en la iglesia de Casa de Júbilo de nuestro hermano y amigo Pastor René González. Y allí recibimos la noticia directamente del doctor. Fue algo tan impactante, Uh-huh. Ayer, en FaceTime, pues, Damaris logró conectarlo y entonces lo vi, hablé con él. Qué bueno. Sí, lloramos, pues eso es. Imagínate, entre amigos eso no hay forma ninguna de que eso tú lo puedas evitar. Yo le dije, mira, mijo, tenemos cosas que hacer. Levántate de ahí. Algo de las muchas cosas positivas que van a salir de esto, porque debe venir un momento de Dios con todo este milagro, es que tenemos que reafirmarnos en que no importa lo que uno esté viviendo, uno tiene que abrazarse a lo que Dios te ha dicho. Uh-huh. O sea, si Dios te dijo a ti, tú vas a hacer esto y vas a llegar a tal sitio y vas a hacer esto otro y aquello otro, lo que te pueda pasar te va a llevar a una experiencia, pero no te va a acabar. Porque si te acaba, entonces Dios queda como un mentiroso. Y Dios no miente. Uh-huh. La pregunta para la gente que está viviendo situaciones bien difíciles es, ¿qué te ha dicho el Señor? Uh-huh. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Porque eso es lo que va a pesar. Uh-huh. Tú le echas un vistazo al texto bíblico, te vas a dar cuenta que muchas de las proezas gigantescas que han ocurrido en el texto bíblico son parte de algo que ya Dios previamente ha dicho. En otras palabras, vamos a verlo. Cruzar el Mar Rojo es un milagro poderosísimo que puso a Moisés en crisis porque el pueblo le brincó encima. Para eso nos traíste aquí, era mejor quedarnos en Egipto, pero se iba a dar. ¿Por qué se iba a dar? Porque él les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. ¿De cómo queda Dios si mueren allí? Igual las murallas de Jericó, de todo lo que se opone en el camino a lo que Dios quiere hacer para el cumplimiento de su propósito, va a salir de carrera, porque nada es más superior que lo que Dios te haya dicho. El mismo David, cuando se enfrenta a Goliat, David había matado leones y se enfrentaba a osos y todas esas cosas, como hemos dicho aquí previamente. Pero ¿qué representa Goliat? La oportunidad de que Dios cumpla lo que le dijo. ¿Por qué? Porque al derribar a Goliat, David sale de ser un campesino para ser un ciudadano del reino, porque él se va a mudar a la casa del palacio del rey. De ser un muchacho soltero, ahora a convertirse en el yerno del rey. De ser pobre a convertirse en un hombre rico. De ser un pastor de ovejas a convertirse en un guerrero famoso. Entonces, esa es la antesala de lo que Dios le dijo para convertirlo en rey. Por lo tanto, Goliat era el pasaje para el cumplimiento de Dios. Nosotros nos da trabajo verlo porque nuestra mente finita no puede tener un mapa mental tan amplio de lo que Dios quiere hacer. Pero para eso está el elemento de creer. Ayer me ocurrió algo significativo mientras predicaba en la iglesia de René y Damaris. Y es que en medio del mensaje, y los que predican saben que Dios le habla a uno mientras uno predica, porque la palabra corta para todos los lados. Y sale por esta boca esta frase, porque nosotros no tenemos opciones. La opción nuestra es creer. Yo me voy con eso en la mente y yo me pongo a pensar, las opciones son del Señor, porque el soberano es Él. Él es el que decide si te sana, si no te sana, si es tiempo de llevarte, si no es tiempo de llevarte, por qué estás pasando y no está pasando. Entonces, como yo no tengo esa opción, la mía es creer que Él va a hacer el milagro. Y usted tiene
ahora mismo en sus manos la mejor herramienta de la vida. Yes. Crea. Porque incluso el magno problema de la iglesia es fijarse en el resultado. No, porque es que todavía no se sana, no, porque todavía no se levanta, pero no te estás disfrutando el proceso. El proceso. Porque en los procesos ocurren tantos milagros, quizás hasta algunos de ellos más grandes que el mismo resultado, porque el resultado lo podemos leer de antemano. Pero los procesos van en el camino para crecer, para madurar, romperte esquemas mentales, cambiar tu actitud, aumentar la fe, profundizar en la vida espiritual. Entonces obviamos los procesos porque estamos tan aferrados al resultado que no vale la pena. Yo recuerdo una experiencia en la iglesia Discípulos de Cristo de la Parada 26 en Santurce, cuando yo asistía y era miembro de esa iglesia, y mis pastores eran Mirna Díaz y el pastor Ramón Ayala Cuervo, que una hermana que tuvo que levantar sus hijos sola, una cosa espectacular de vida, perdió uno de sus hijos en un punto de droga. Y otra persona le dijo, fíjate fulana, tanto que tú oraste por ese hijo y mira dónde fue a morir, en el punto de droga. Wow. Y ella, en su estamina, lo que le contestó fue, bueno, eso lo escogió él, porque bastantes veces vino aquí a arrepentirse, bastantes oportunidades que Dios le dio. Aquí lloraba, se convertía, iba, se perdía. Y al final del día, yo no sé si de verdad se perdió o si en ese último momento Dios le dio una oportunidad para salvarse. Y esta hermana lo que le está diciendo a la otra es, yo no sé el resultado, porque el resultado le toca a Dios. Exacto. Yo te tengo que decir que en el proceso yo vi a Dios manifestándose. Al obviar eso, al obviar que Dios está presente en el proceso, se te hace más difícil creer en el resultado, porque si no crees en el caminar, mucho menos vas a creer que pueda ser una obra aparatosa que sea necesaria. Cuando a veces yo le comentaba a la gente la situación de René, algunas personas me decían, bueno, eso es solamente un milagro de Dios. Pero es que eso es lo que nosotros creemos en los milagros. O sea, tú le preguntas a veces a una persona, mire, fulano de tal, y, ay, bendito, un milagro de Dios. ¿Cómo que hay bendito un milagro de Dios? Yo no sé, ¿verdad? Si lo estoy diciendo como es, pero yo me pregunto, las personas están entendiendo el mensaje que transmiten cuando hablan así. Ay, bendito, un milagro de Dios. Pues eso no es fe. Es decir, bueno, mira, está en las manos de Dios y creemos que se va a levantar. Que Dios decida, que Dios a última instancia sea juez y señor de la situación, porque Él lo es. Pero la parte nuestra es creer hasta las últimas circunstancias. Y el ejemplo de Lázaro. Oh, no, te digo, olvídate de eso, tú sabes. Cristo tiró el chicle hasta Ahí se rompieron todos los esquemas habido por haber, Moraima. Y no abandonar el terreno. Te escucho hablar y sé que practicabas deportes. Sí. Es como cuando tú estás en la zona del juego. Esto no se acaba hasta que no haya el último out. ¿Y cuántos juegos hemos visto que un equipo va perdiendo y ya están celebrando? Es más, yo he visto gente de la fanaticada que se tira a celebrar y de repente se da un virazón y gana el otro equipo, sencillamente porque no tiraron la toalla. Porque no vieron, o sea, vieron el resultado final, pero disfrutaron el proceso. Exactamente. La caída de aquel, el ponche de aquel, ahora es que vamos con más fuerza. Hay una serie mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Tom La Sorda era el dirigente de Los Ángeles. Y están perdiendo. Y él decide en la novena entrada traer a uno de sus mejores bateadores que está lastimado de la espalda. A Bob Gibson, y le hacen el lanzamiento y Bob Gibson la desapareció por el right field, que todavía la están buscando. Wow. El hombre corre las bases, tú lo ves con el brinquito del dolor en la cintura. Cuando entrevistan a Tom La Sorda, él dice una frase famosísima en el argot del béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos.
el juego se acaba cuando se da el out número 27. Wow. Solamente habían 26 outs, pero había esperanza. Había Había esperanza. Él trajo un bateador y la sacaron y ganaron. De hecho, Wow. perdieron la serie, by the way. Ajá. Pues esa fue la famosa serie de Ray Jackson en Mr. October. Pero a lo que voy en la mañana de hoy es, ¿en qué tú crees? Y después de en qué tú crees, ¿cómo tú crees? ¿Hasta dónde tú crees? Una de las grandes crisis que vive la iglesia actual es la cantidad de personas que manifiestan infelicidad, que manifiestan crisis, que manifiestan tantos sentimientos tristes estando dentro del evangelio. Y se crea una vida tipo dicotomía, porque hay una bifurcación en términos de dos líneas. Por aquí estoy diciendo que yo creo en Cristo, pero por acá estoy viviendo una vida amargada, una vida desagradable, una vida miserable, una vida infeliz, una vida desdichada, y no hace sentido. No hace sentido porque es cierto que el que no está en Cristo no es salvo, según nuestra fe cristiana, pero compara eso cuando una persona va caminando y pasa de sopetón por un chinchorro, por un liquor store, y ve a todo el mundo brincando y saltando allí con sus cervezas en las manos y son felices y dan chistes y toda la cosa. Es pasajero, ciertamente. Pero cuando tú comparas eso con un domingo por la mañana, la gente saliendo de la iglesia con las caras mustias, en crisis, tú dices, ¿Qué pasó aquí? ¿qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? Porque estos pasajeros, por lo menos, están 3 horas ahí brincoteando y pasándola bien. Acá es permanente, pero no puedes expresar el gozo de la salvación. Y el jueves pasado habíamos hablado de esto y quería traerlo en el día de hoy. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, lo que nos pasa es que tenemos la fe correcta. Creemos en lo que tenemos que creer. Pero nuestro mundo emocional está tan comprometido que nos da trabajo hacer cambios, tomar decisiones, entrar en procesos de liberación y de restauración, confrontar y enfrentar realidades para superarlas, preferimos seguir creyendo en algo poderoso, pero vivir lo que hemos aprendido a vivir durante tantos años. Y las preguntas aquí son válidas. ¿Y por qué yo estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Yo estoy endemoniado? ¿Es que esto es un maleficio? ¿Esto es una condenación? ¿Esto es una maldición? Mire, es algo más sencillo de definir, pero más complejo de trabajar. Usted no está endemoniado. Existen los demonios, hay posesiones, pero en este caso de lo que estamos hablando, no estamos hablando de cosas demoníacas. Usted no tiene ninguna posesión, no tiene ninguna maldición, porque para los que están en Cristo no hay maldiciones ni condenaciones. El apóstol Pablo ya lo planteó en blanco y negro en una de sus epístolas. Aquel que está en Cristo no tiene condenación alguna. Punto y se acabó. Así que habiendo acabado eso, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es básicamente en un 90% que usted vivió de meses de nacido hasta los 12 años de edad. Vamos a centrarnos en ese cohorte de vida. ¿Por qué en ese cohorte de vida? Porque usted nace y usted no trae un manual de cómo va a vivir. Sus padres tampoco tenían un manual de cómo lo iban a criar. Por lo tanto, empieza el proceso de crecer emocionalmente para que las emociones que usted trae desde infancia encuentren el contexto de familia óptimo para que usted se desarrolle como una persona con mucho amor, seguridad, reconocimiento, aceptación, identidad y protección, que son las necesidades básicas de un ser humano cuando nace. Todo niño y toda niña necesita un padre y una madre
Eso está requete probado. Que ahora lo quieran alterar, eso es otra dinámica. Pero la base de esto es una figura varonil y una figura femenina. Porque los dos tienen que aportar a que ese niño y esa niña desarrollen una identidad completa para una definición de personalidad excelente. Ese niño ve el rol del padre, ve el rol de la madre, lo ve como hombre, la ve como mujer, lo ve como varón, la ve como hembra y empieza a construir una personalidad saludable porque tiene roles definidos. Y eso le ayuda a tener una identidad. Y ya ese niño sabe hacia dónde se dirige sin que nadie tenga que intervenir en el medio para decir, tienes que experimentar esto, tienes que experimentar lo otro, porque el que está diciendo eso hoy día se le olvidó que cuando creció y cuando nació, nadie lo definió y está totalmente definido. ¿Por qué ahora tenemos que empezar con un invento de definir gente? Si el mundo estuvo definido hasta los otros días. Si no, porque ese es el problema, porque como estaban así, mira la cantidad de divorcios que no, porque ese es el único modelo que había, pues ahí es que están todos los números. Si hubieran 4 modelos, pues estamos bien. Podemos comparar. Pues esa es la definición correcta. Cuando el niño empieza a recibir mensajes críticos en estas 3 dinámicas, una, que se le enseña lo que no se le debe enseñar. 2, que se le aplica en términos de conducta lo que no se le debe aplicar. Y 3, cuando los modelos ejemplifican lo que no deben ejemplificar, el elemento del niño en su base emocional se empieza a deformar. Yo escucho muchas féminas decir, y lo digo con mucho respeto, no, porque el papá la abandonó y yo he tenido que hacer de padre y madre. Usted ha hecho el papel de madre y ha tratado de cubrir el área paterna, pero no la va a poder cubrir. No la va a poder cubrir. No, porque vino y gracias a este padrastro, el que sustituyó al padre en la crianza, tiene un rol vital, pero papá sigue siendo necesario, porque hay vínculos genéticos que un padrastro o una madrastra, que son palabras que a mí no me gustan, porque esas personas son papá y mamá, como quiera que sean, hay vínculos que el padre y la madre tienen que proveerlos porque son insustituibles. Insustituibles. Entonces, cuando el niño va creciendo, ya tenemos ahí el elemento de la identidad. Ese niño o esa niña necesita de un adulto que le extienda la mano porque es el que lo va a llevar a la escuela. Lo va a llevar al parque de pelota, a las clases de guitarra, a las clases de baile, a los Boy Scouts, a lo que sea. Y el niño se siente seguro porque hay una mano adulta conocida, papá o mamá, que lo está guiando para llevarlo a esta experiencia. ¿Qué es lo que ve el niño? Porque el problema básico aquí en ocasiones es que todo se está mirando a través de los adultos. De vez en cuando tenemos que preguntarnos, ¿cómo los ve en los ojos del menor? Pues el menor, cuando llega al grupo, ve a los otros niños y a las otras niñas con uno de sus padres. Pues él se siente de igual a igual. No es lo mismo que mamá diga, bájate aquí y te vengo a buscar a las 5. Es que tengo mucho trabajo. De vez en cuando bájate del carro, mamá. De vez en cuando bájate del carro, papá. Porque allá hay otros que están haciendo y cuando el niño llega solo, lo que le viene a la mente es, yo estoy solo. Y ahí empieza a gestarse en el mundo de los sentimientos, hiriendo las emociones,
elementos de inseguridad, elementos de duda, elementos de vacío. Si en esos grupos el niño o la niña tienen algún conflicto donde ellos ven que la mamá o el papá del otro está presente para representarlo y yo me veo solo, me voy a sentir que no hay quien me proteja. Entonces desarrollo agresividad. ¿Por qué desarrollo agresividad? Porque el instinto natural del ser humano es defenderse. Y como no he aprendido a defenderme, salgo gritando, tiro piedras, digo cosas que no son, porque ese es instintivamente un individuo al que no han podido moldear. ¿Quién lo moldea? Papá, mamá. Si el individuo crece sin lo que es afecto, y a cambio de afecto lo que recibe es maltrato, mensajes de tú no sirves, de yo te deseo la muerte, del que el niño y la niña se sientan que son una carga en la vida. Esos niños, esas niñas van a abrazar el sentimiento de no querer vivir, porque sienten que le están haciendo daño a este ser humano que ellos de una forma u otra aman. Se empiezan a sentir culpables. Yo soy el culpable de la muerte de mis padres, yo soy el culpable de la enfermedad de mi mamá, yo soy el culpable del divorcio, yo soy el culpable. No lo eres, no lo eres. Te lo creíste, pero no lo eres. Es que recibiste un mensaje que no pudiste leerlo y lo leíste con la información que podías interpretarlo como niño, pero ahora tienes que cambiar ese lenguaje, esa forma de pensar. Bien, y si seguimos añadiéndole proyectos a la cosa, olvídese cuando usted tiene 15 años, usted viene con un bagaje emocional bien fuerte. Por eso es que los adolescentes entran en una edad y el sentimiento de rebeldía sale automáticamente porque entran en un proceso, en una lucha entre dos procesos que se llaman maduración y madurez. Maduración, que es el proceso físico, porque se les tiran las manos, los pies, la vellosidad, las hormonas empiezan a segregar todo lo que puedan, eso es al palo ahí de momento, todo el andamio reproductivo empieza a crecer, y el otro es el madurez, porque el de la madurez es el emocional. Entonces crecen más rápido físicamente que emocionalmente. De hecho, cuando empieza a decir, este es un vago, esto es lo que se pasa acostado, no es que sea vago del todo, quizás es vago, pero también es que el individuo necesita dormir para que los huesos crezcan, porque los huesos solamente crecen cuando tú duermes, en esa edad. Entonces, empieza un choque, porque yo me creo grande, pero yo no soy grande, y yo lo que tengo es estatura, pero no tengo cabeza. Entonces me duele que me digan, tú no sabes, tú no aprendió a vivir. Tú tienes que respetarme a mí, pero detrás de todo ese andamio adolescente, lo que hay es dolor. Por eso se llama adolescente, porque viene de dolor, viene de cambio de dolor. Le duele sentirse que no se encuentra en la vida, que no sabe para qué está aquí. Y entonces la gente llega adulta con todas estas deficiencias, entran en relaciones sentimentales sin sanar. ¿Y qué hacemos? Le pasamos la factura al otro. Hay gente que se casa pensando que aman. Y en la realidad, ellos no saben lo que es amor. Nunca les enseñaron lo que era amor. Y desarrollan dependencia. De ahí vienen los celos, las inseguridades. De ahí viene la violencia doméstica. Hay niñas que se casan con hombres bastante mayores. Y lo que están buscando es en el esposo un papá. Cuando no lo encuentran, empiezan las luchas. Cuando ella se cansa, quiere salir con las amigas. El hombre ya está muy mayor, entonces ven la muchacha una hija, la hija ve en el hombre un papá, y ahí empieza la violencia doméstica. Si buscan las estadísticas de violencia doméstica, van a encontrar que la edad es un factor descomunal en ese problema. Nadie ha hecho eso, porque es más fácil crear alarma y estados de emergencia que crear estudios sociológicos reales para atender las razones de los problemas que estamos viviendo en el país. Entonces, ¿qué sucede? Vamos ahora a injertar, como decía el jíbaro, el elemento de la salvación. La gente llega a la iglesia, escuchan al predicador, el Espíritu Santo se aparece, toca a la persona,
yo soy un pecador, yo necesito salvación, que Dios me ame. Y se me mezcla en el llamado. Estoy llorando en el altar y a lo mejor no estoy ni llorando por los pecados. Estoy llorando por el dolor que llevo arrastrando por tanto tiempo. Y claro, me convertí al evangelio, quiero ser salvo, me quiero bautizar, voy al discipulado, hago todo lo que dice la iglesia, pero todavía dentro de mí hay una montaña rusa que me crea la crisis existencial. Entonces la gente piensa que es que no son salvos, que el gozo de Dios no está en sus vidas, que el Espíritu Santo no habita en ellos. Y la realidad es que hay que entrar en un proceso de sanidad. Hay que entrar en un proceso de crear conciencia para que el poder de Dios se pueda manifestar en esa vida de tal forma y manera que lo pueda llevar a una vida plena en Cristo. Y en estos próximos minutos yo te quiero hablar de cómo tú puedes lograr eso. Porque dar diagnósticos y presentarle cosas que hemos vivido, pues, casi todo el mundo sabe lo que está pasando. La mayoría de las personas no saben qué hacer. Desde la experiencia personal de este que te habla, con tantos y tantos exabruptos y fracasos y luchas en la vida, y del testimonio de Moraima, que también tiene mucho de lo que estamos hablando en el día de hoy. Posiblemente si dejo a Juan Carlos también tiene cosas que aportar, y Fernan. Todos hemos pasado cosas de estas que hemos estado hablando en la mañana de hoy. Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una introspección. Yo me tengo que sentar conmigo. Usted se tiene que sentar con usted. Usted tiene que sentarse en un sillón, en donde más cómodo usted se encuentre en su vida. Usted se tiene que sentar una mañana de un sábado, un domingo por la tarde, sin que lo moleste. Usted tiene que empezar a mirarse por dentro y a tratar, en la medida en que pueda, de traer a la memoria tantas cosas que usted necesita quitarse de encima. Si le va a doler y usted no puede, yo le recomiendo que se busque una persona de su confianza que le ayude. Búsquese un profesional de la conducta, que sea cristiano, un capellán de los muchos que estamos entrenando últimamente, un pastor, su pastora, alguien en quien usted confíe, una amiga de confianza, y siéntese y diga: yo tengo tantas estampas de dolor y de crisis en la infancia que yo necesito quitarme esto de encima. Y lo primero que te tengo que decir, de lo primero que vas a hacer de la introspección, es que aprendas que Dios no te va a quitar ninguno de esos recuerdos. Van a vivir contigo, porque si Dios te saca un recuerdo, te disloca algo de lo que tú eres hoy. Tú eres hoy el resultado de todas las experiencias que has vivido, buenas o malas, porque de todas ellas has crecido. Ay, ¿para qué voy a hacer este ejercicio? Para que Dios le quite el poder que ese recuerdo tiene sobre ti, porque ese poder es el que no te deja echar hacia adelante. Ese poder es el que te envía un lenguaje de que tú no puedes, de que eso no está disponible para ti, que tú no vas para ningún lado, que tú eres un fracaso, que tú eres un cero a la izquierda. Y si tú le quitas el poder a ese recuerdo, tú vas a ver que el Espíritu Santo te tiene otro mensaje de decirte que Dios espera grandes cosas contigo, que Dios tiene bendiciones para ti, que todavía hay un plan de Dios que está vigente para tu vida, y que al día de hoy ese plan se puede iniciar, porque Dios está pendiente de derramar todo su poder sobre tu vida. Hay gente que me ha dicho en talleres de sanidad interior: el pastor, pero Dios puede hacer eso ahora mismo con todos los rollos que yo tengo. Dios lo está haciendo, pero se está perdiendo un montón de cosas en tu vida. Tú te estás perdiendo un montón de cosas en tu vida, porque después que pasan cosas gloriosas, te sientes que eres inmerecedor de la gracia de Dios, te sientes que estás sucio, te sientes que estás culpable, y todo es por estos recuerdos y esta bagatela que estás arrastrando, que necesitas soltar. Haz una introspección, haz un recuento. Y cuando hagas el recuento, te vas a dar que van a suceder varias cosas. Te vas a encontrar con experiencias que tienen nombre y apellido. Y seguro social.
Porque son personas de carne y hueso que a veces sin ningún tipo de maldad, simplemente porque también tenían su rollo y no sabían cómo manejarlo, transmitieron a la próxima generación su dolor, su angustia, sus luchas, sus frustraciones, de una forma quizás de la peor forma posible. Pues empieza a pedir perdón y empieza a perdonar. Anota todo lo que te venga a la mente. Y después que tengas una lista, métete en oración. Invita al Espíritu Santo. Y dile al Espíritu Santo que te dé fuerzas. Y Espíritu Santo, dame fuerza. Porque yo voy a perdonar. Y ahí la persona. Voy a perdonar a mi mamá. Voy a perdonar a mi papá, a mi hermano, a quien tú tengas que perdonar. Lo llamas por nombre y apellido. Después, lo que esa persona te hizo. Voy a perdonar a mi mamá, a mi papá, porque la forma en que se condujeron conmigo me hicieron sentir que yo no valía nada. Si eso es lo que te está pasando. O porque me abandonaron. O me maltrataron. O me hicieron tanto daño. Te vas a quebrar, pero te vas a sanar. Después, perdónate todo lo que tú hayas hecho a consecuencia de eso. Y a consecuencia de esto, yo me quiero perdonar la gente que yo abandoné en el camino, la gente a la que yo maltraté en el camino, la gente a la que yo le hice daño. Y cierra el círculo diciéndole al Señor, y las consecuencias que esto tiene, quítale el poder que tienen sobre mí. Con uno que hagas de vez en cuando, vas a empezar a sentirte libre. Hermano, ¿y por qué esto no ocurre en el altar cuando uno se convierte? Porque yo escuché el testimonio de fulano de tal que se convirtió y Dios lo libró. Esa es la excepción. Esa no es la regla. Y las reglas no hacen, las excepciones no hacen reglas, no hacen patrones. Dios pudo haber tenido algo con una vida y pues lo hizo de esa forma con esa persona. A ti te va a llevar de la mano para que tú puedas testificarle a otros de todas las cosas de las que Dios te libró. Si tú quieres cazar una culebra que supuestamente se te metió en tu casa, no hay forma de que tú la caces a menos que tú sepas dónde está o la puedas ver. La culebra se tiene que manifestar primero para después poder cazarla. Por lo tanto, hay que manifestar las cosas que no están bien para poder sanarlas. Dios no puede venir y coger como si fuera el rollo de tu vida, todos los recuerdos graves que tú tienes, como si fuera la bolsa de Santa Claus o la bolsa de un cartero. Y dice, Señor, aquí están todos mis rollos, sánalos todos uno detrás de otro. ¿Cuáles son? ¿De qué te sanó el Señor? No es lo mismo tú venir y decir, el Señor me sanó, que yo puedo perdonar a mi papá. No quiere decir que tenías una crisis con tu papá. El Señor me sanó y yo pude entender a mi mamá. ¿Y de qué? Bueno, porque era esto, aquello y lo otro. O sea, hay un proceso de conciencia que tú no lo puedes pasar por alto. Dale la oportunidad a que el Espíritu Santo entre en tu vida, destruya las obras de la carne y las obras de las heridas emocionales que hay en ti, para que puedas dejar un terreno limpio y pueda surgir de allí frutos del Espíritu. Que si hoy tú sientes odio y coraje, puedas sentir amor. Que si hoy tú sientes agresividad y deseos de pelear que puedas tener mansedumbre. Que si tú tienes una crisis de ansiedad y tengas templanza, deja que el Espíritu
Espíritu trabaje con la profundidad de tu corazón, porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no se acabó la vida que llevábamos, empezó una vida nueva. Si tú dices que empezó una vida nueva, quiere decir que vas a empezar a experimentar cosas que no habías experimentado antes, porque la vida en Cristo comienza con el arrepentimiento, pero sigue por ahí un proceso con el Espíritu Santo que quiere liberarte la mente y el corazón para que seas un mejor cristiano, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor padre, una mejor madre, una mejor hermana, un mejor ciudadano, un mejor ser humano. Y podrás ver de ahí en adelante que aunque estés viviendo el peor momento de tu vida y te salgan las lágrimas y sientas un evento de tristeza, el gozo de lo que Dios está haciendo contigo, no hay quien te lo quite ni te lo arrebate. Magdiel, ¿qué tú crees que le falta a una persona? Porque se escucha de vez en cuando gente en la calle, en el tema del perdón, que dicen, cuando alguien le exhorta, perdónalo. Yo no tengo nada que perdonar porque el que perdona es Dios. No. Es negación. Es negación, porque el dolor que tiene es tan grande que piensa que si perdona le está dando la razón al otro, que si perdona se está humillando, que si perdona está cediendo su punto. Está volviendo débil. Se está poniendo débil, que es vulnerable, y no se da cuenta que el que perdona es el que realmente se crece. Porque está pasando la página. Yo lo perdoné. Aunque haya sido el ofendido. Aunque haya sido el ofendido. Aunque haya sido el ofendido. Ya yo lo perdoné. Fíjate eso. Bien. Entonces, cuando tú te encuentras con un Cristo que se encuentra con Pedro en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, frente a la hoguera, dice, Pedro, ¿tú me amas? Mire, eso le tuvo que haber revuelto a Pedro en la cabeza, la negación frente a aquella mujer, haberle dicho 4 cosas, de que yo no lo conozco, de maldito es ese hombre, que va a entrar usted. Que tú me amas de verdad. Porque cuando alguien te confronta con algo que tiene que ver con tu vida emocional, lo que se te levanta es todo el mundo emocional que está dormido. Ningún ser humano sabe a ciencia cierta cuán crítica es su situación emocional hasta que no vive una experiencia que le revuelque todo lo que tiene por dentro y salga hacia afuera todo el dolor y toda la crisis. Por eso es que decimos que le pasas la factura al próximo que venga, porque ese te tocó una fibra íntima que tú no sabías y entonces tú respondiste como no es. Mira este ejemplo que te voy a dar. Este individuo, cuando es pequeñito, la mamá, por querer ayudarlo, lo quiere enseñar a hacer compras. Entonces le da una lista de productos con el dinero dentro de un sobre. Y bájese aquí y váyase al supermercado, 8 años, y métase en el supermercado y va a llegar a la compra. Y el muchachito fue con su cajito, hizo la compra y todo el mundo lo felicitó. ¡Ay, mire, qué sé yo! Y vino y montó los bolsitos en el carro y llegó a la casa. Y llegó a la casa, la mamá empieza a inspeccionar, lista con productos, y empieza a criticar. Mira para allá. Compraste esto tan caro, que este producto es más barato que esto y hace lo mismo. Entonces, no lo premió. Lo que hizo fue, lo penalizó por algo que él no sabe, está aprendiendo. ¿Qué tú crees que pasó? Que él le pudo haber dado un golpe de estado a la mamá. Lo sometía, le daba una pela, lo gestaba, lo castigaba, algo le podía pasar. Así que el niño prefiere callarse con todo lo que tiene que decir por dentro, porque vive en un régimen de opresión. Y eso no desaparece. Todo lo que usted se calla se queda en su vida para siempre. En algún momento va a explotar en una migraña, en una úlcera, en algo va a explotar. Porque está por dentro. Eso tiene que salir. Se llama psicosomático. El individuo se casa. Está lo más feliz. ¿Usted se cree que se acuerda de eso que le pasó? ¿Se va a acordar? Cuando está en el supermercado. Está en el trabajo. Llama a la esposa. Voy de camino. Mira, negro, pasa por el supermercado y tráete unos aguacatitos. Llega a la casa. Ay, qué aguacate. ¿Cuánto tú pagaste por ese aguacate? Tanto, tan caro. Vete y cómpralos tú la próxima vez. Esa contestación, y no quiero que nadie use este ejemplo para excusarse y hablarle fuerte ni a las esposas ni a los esposos. No use eso no es para eso. Esto es para sanar, no para defenderse. Esa contestación es la contestación que él le quería dar a la mamá hace quizás 30 años atrás y nunca pudo y la guardó. ¿Y cuándo resucitó?
cuando se dio el contexto completo igual. Y dije, pues por aquí que se va. Y después le pide perdón. Y dice, mira, perdóname, tú sabes que yo no soy así, yo no sé ni por qué te contesté. Yo te puedo decir por qué tú contestaste, porque tenía esa contestación no sana por dentro y ahora se salió en el contexto adecuado. Señores, señoras, hay que sanar. Hay que sanar, hay que ir a la experiencia con el Espíritu Santo, a entrar en procesos para soltar el vertedero de luchas y crisis emocionales que estamos cargando, que nos han convertido en una persona que no somos, que Dios nos ama como tal como nos ve, pero que nos quiere ver limpios, libres, sanos, llenos de Él, porque si hay algo glorioso en esta vida, es que en la medida que usted sane, usted pueda empezar a ver las bendiciones que hay para usted, las capacidades que usted tenía. También tenemos la gente que, de la familia, que le inserta a las personas voces emocionales de este individuo que lo conocí, ¿verdad? En terapia y nunca terminó nada en la vida. Y empezó todas las cosas posibles. Nunca terminaba nada. Y me dice, mire, yo no sé por qué yo no termino nada. Y empezamos a hablar. Y en el discurso, pues si es que toda su vida de chiquito, los padres empezaran algo con él y no terminaban. Y después de eso se encontró con un pariente que le puso en la cabeza un mensaje grave. Usted nunca va a llegar a nada esta vida. Y él creció con esa voz por dentro que le decía, no vas a llegar a nada, no vas a llegar a nada. Entonces cada vez que empezaba algo lo terminaba, no lo podía concluir, lo dejaba, porque él no iba a llegar a nada. Entonces hay que llevamos a esta persona a la experiencia del Espíritu Santo para que sane esa voz del interior, le perdone a este pariente lo que le dijo, concluya con eso, se perdone a sí mismo la cantidad de cosas inconclusas. Hoy día, yo no sé, terminó carrera, tiene negocio. ¿Por qué? Porque eso era lo que Dios quería con su vida. Pero tenía esta represa de dolor que no le permitía vivir. Mi recomendación. Pastores, pastoras, algunos creen en esto, otros no creen en esto, pero usted lo que tiene que mirar es sus ovejas. Mire su redil. Mire su redil. Y de vez en cuando, desde el púlpito, predique un mensaje de sanidad del alma. La mujer que fue a ungir a Cristo con el alabastro, que derramó sus lágrimas allí, Cristo no le dijo una sola palabra, ni tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Las lágrimas eran el exacto reflejo de que ella sentía el amor de Dios en su vida. Pero esas lágrimas pudieron haber representado tantas cosas. Entre ellas, agradecimiento por haber dejado atrás una vida que no servía. Dios te ha perdonado los pecados. Tú te tienes que perdonar. Tienes que perdonar a otros. Y tienes que sentirte perdonado. No hay nada más poderoso en el amor que el perdón. Es el vestido favorito del amor. Porque cada vez que lo luce, distingue a quien lo reconoce. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana. Qué hermoso. El perdón es el vestido favorito del amor. Del amor. Wow, qué poderoso. Me temo que hay un montón de gente diciendo, ¿eso era para mí? Sí. Eso era para mí. Definitivamente. Y como bien dice Magdiel, hay cosas que nosotros pensamos que no se han ido, que están ahí, y las reflejas con otros. Años más tarde, otros pagan esa, ¿verdad? Esa deuda pendiente. Y ahí es donde uno tiene que decir, espérate, esta persona no tiene por qué cargar con algo que yo no sané. Correcto. Sea la razón por la que sea, ¿verdad? Que no sanaste, no recibiste las herramientas, no las buscaste, pero invitamos a la gente en esta mañana que puedan cerrar capítulos. Ay, sí. No hay nada mejor que cerrar capítulos. Pasar la página con perdón y soltar.
soltar carga, todas esas mochilas que usted tiene en la espalda, mire a ver cuáles no son suyas y suéltelas. Ajá. Y quédese con la suya. Y hay libros que uno no vuelve a leer. Yo siempre pienso que, aparte de pasar la página, es cerrar el libro y clausurar la biblioteca. O sea, no entra allí más. No entres ahí más. Bien. Lo complicado, lo difícil que debe ser para mucha gente darse cuenta de que, por ejemplo, programamos mal la mente y las emociones de los hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. Sin querer. Sin querer. Entonces hay que reflexionar y tratar de reorganizar todo eso, ¿no? Y hacerlo mejor. Hacerlo mejor. Yo puedo superar la generación pasada si creo conciencia y transmito a mis hijos algo mejor de lo que me transmitieron a mí. Debe tener algún efecto bonito decirle, aunque uno piense que es a destiempo, aunque los muchachos ya estén grandes, decirle, cometiste error. No debía haberlo hecho de esta manera. Sí. Yo he tenido esas conversaciones con mis hijos. Sentarlo en la mesa. Tremendo. Te voy a decir quién soy yo, qué ha pasado con mi vida, esto no debió pasar, yo no quiero que tú vivas eso. Y eso debe ser poderoso. Eso es poderoso. Reparador. Sanador, restaurador, reparador, liberador. Sí, la gente siempre dice, las confesiones son buenas para el alma, son malas para la reputación. Aquí estamos entre padres e hijos, aquí no hay problema de reputación, esto es lo que hay. Exacto. Y entonces eso logra cerrar filas entre padres e hijos y lograr que ese amor fluya más, porque la gente a veces ama con el freno puesto. Sí. Yo no sé qué me va a pasar, tú sabes, yo no me voy a meter todos los huevos en esa canasta. Claro. Pero cuando se dan estos espacios, es sanador, es reparador, entonces fluye. Entonces el hijo, la hija, puede entender mejor los errores que se cometieron. Dice, no es que papi sea malo, es que tenía este problema, tú sabes. Sí. Déjame entenderlo, porque eso me puede pasar a mí también. Claro. Muy útil todo este contenido, que debes compartirlo con tu gente, porque está ahí en el YouTube y en el Facebook, el live de 97.7 Nueva Vida, y también las redes sociales de Magdiel Narváez. Seguro que sí, magdielnarvaez.net y elgalileo.org. Definitivamente, esto ha sido de gran bendición. Le recordamos a la gente que puede bajar nuestra aplicación gratis, Nueva Vida FM, y también en el canal de Liberty. Estamos en todas partes, Magdiel. Estamos pegados por todos lados. Bendito el Creador por eso. Mira, vámonos con, por lo menos para mí, esta es mi favorita de René.